Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es la parte del teorema fundamental del cálculo. Cálculo. Okay. Que prácticamente, de manera resumida, este teorema lo que me dice es, vea, si usted tiene una integral definida donde los límites de integración son constantes y usted quiere resolver esa integral definida, usted lo que va a hacer es encontrar cuál es la integral de la función f. Llamemos que la integral va a ser f', perdón, f mayúscula. Esta sería la integral de f minúscula y la vamos a evaluar desde el valor a hasta el valor b, que sería lo mismo escribir f de b menos f de a. Eso es lo que dice el teorema fundamental. La segunda parte del teorema fundamental. Un pequeño ejemplo ahí para tenerlo en cuenta. Digamos que a mí me dicen, bueno, calcule la integral de x a la 2 más e a la x de x y lo vamos a calcular desde 0 hasta 1. Entonces, yo lo que tengo que hacer para calcular este tipo de integrales es resolver la integral que está acá. Yo digo, ok, para integrar x al cuadrado, esto sería x a la 3 sobre 3. Y para integrar a la x, me queda e a la x también. Y lo voy a evaluar desde 0 hasta 1. Entonces, eso sería lo mismo. A decir, ok, si evalúo en 1, sería 1 a la 3 dividido entre 3 más e a la 3 y le voy a restar lo evaluado en 0, que sería 0 a la 3 sobre 3 más e a la 0. Este resultado de aquí me estaría quedando 1/3 más e a la 3. Y esto al final, esto me da 0, este de aquí me da 1. Y ya resolviéndolo todo sería 1/3 menos 1 menos 2/3 más, voy a escribirlo acá para que se vea bien, menos 2/3 más e a la 3. Eso es lo que dice esta parte del teorema. Si a usted le parece una integral definida, donde los límites de integración son números reales, usted integra la función y después lo que hace es evaluar. Y resuelve ahí la operación que queda. Aquí, muchachos, un pequeño cambio. No sé por qué puse 3. Es Euler a la 1 aquí y Euler a la 1 aquí. Está seguro pensando en el exponente 3, entonces aquí queda Euler. Había escrito el 3, Euler a la 3, pero es Euler a la 1. Entonces les decía, ya cuando uno conoce el teorema, qué es lo que hace, cómo se resuelve una integral definida, podemos analizar una aplicación directa que tiene el teorema. Y esa aplicación es la que me permite sacar las áreas entre curvas y las áreas bajo la curva en una función. Esto lo vamos a trabajar, o los ejemplos que voy a resolver son los que les pasé, que era el material para la clase de hoy. Entonces vamos a ver áreas bajo la curva y entre curvas. Entonces el ejemplo 1
lo que me dice es, halle el área comprendida, halle el área entre la curva y igual a x a la 2 más 1 y las rectas x igual 0 y x igual 3. Voy a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica para recordar o para visualizar gráficamente qué es lo que pasa acá. Esta gráfica es una función cuadrática, esta curva es una función cuadrática que lo que está sufriendo es una traslación y está subiendo hasta 1. Entonces ella hace algo así. Ahora me está diciendo, vea, yo necesito sacar el área comprendida entre ella y las rectas x igual 0, que x igual 0 estaría acá, y la recta x igual 3, que digamos que la recta de x igual 3 estaría por acá. Aquí estaría 3. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, este tipo de figuras, no decir, bueno, va a empezar aquí, va a terminar aquí. Empieza aquí arriba, pero ahora, ¿dónde termina hacia abajo? Eso es lo que hace referencia al área bajo la curva. Cuando ustedes van a calcular un área bajo la curva, entonces lo que están haciendo es calculando esta área hasta llegar al eje X. Va a terminar en el eje X. Toda esta es la que ustedes van a calcular. Hasta acá. Entonces, para esto, hay algunas formas para hacerla. Una es utilizando algo que se llaman sumas de Riemann, por ejemplo, que lo que hace es aproximar las áreas o utilizar conceptos de sumatorias, de límites para poder calcular esta área que está aquí. O también la forma más práctica, ya que nosotros vimos integrales, ya que nosotros conocemos qué es lo que hace una integral definida, entonces utilizarla como una aplicación y decir, ok, para yo calcular esa área que está ahí, lo que voy a resolver es la integral de la función que me están dando, que es x a la 2 más 1, desde el intervalo que yo quiero encontrar el área, o sea, desde 0 hasta 3. Y ya como nosotros vimos qué es lo que hace una integral definida, entonces decimos, ok, eso va a ser lo mismo que yo llegue e integre esa función. Si integro esa función, eso me da x a la 3 sobre 3 más x, y ahora lo voy a evaluar desde 0 hasta 3. Y entonces esta linecita lo que significa es que lo voy a evaluar en ese intervalo. Sustituyo el 3, 3 a la 3 entre 3 más 3 menos, evalúo el 0, 0 a la 3 entre 3 más 0, que si resuelvo esto aquí, 3 a la 3, 27, dividido entre 3, me daría 9, más este 3 me da 12, y esta partecita me da 0. Entonces, el área bajo esa curva es de 12, lo puedo poner, unidades de área, por ejemplo. Si tuviéramos que ponerle una medida o unidades lineales al cuadrado, pero bueno, aquí no es tan importante ponerles de ese tipo de unidad de medidas, lo podemos dejar ahí en 12. Esa sería el área comprendida entre ese pedacito. Ok, en el ejemplo 2 me dan las funciones, pero también me están dando la gráfica. Voy a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica.
Me están pidiendo toda esta área y me están pidiendo esta área que está acá. Me están diciendo, vea, esta que está aquí, aunque no están denotadas, el ejemplo dice hallar el área encerrada por las curvas, pero uno puede darse cuenta, bueno, esta es y es igual a x a la 2 más 2. Esta que está aquí es y es igual a 2x más 5. Y esta que está aquí es x es igual a 6. Y yo tengo que encontrar esas áreas. Cuando eso ocurre, ya sea que a mí me den la gráfica o ya sea que a mí me den las funciones solamente, entonces yo tengo que ir analizando, bueno, tengo dos áreas. Esas dos áreas las tengo que calcular por separado para después poderlas sumar. Pero para poder hacer eso, yo tengo que saber de dónde hasta dónde voy a ir calculando. Es decir, tengo que encontrar el punto de intersección de esta cuadrática con esta lineal que está aquí. Eso es lo primero que se hace, encontrar puntos de intersección. Les digo, bueno, los puntos de intersección se encuentran cuando la curva x a la 2 más 2 sea igual a 2x más 5. Que eso es una pequeña ecuación que ya ustedes saben resolver. Eso me quedaría x a la 2 menos 2x menos 3 igual a 0. Que eso factorizado sería x menos 3 x más 1. Es decir, x tiene que ser 3 o x tiene que ser menos 1. ¿Qué fue lo que hice con eso? Encontrar que este punto sería, perdón, menos 1 y este valor que está aquí sería 3. En ocasiones de una vez me dan los puntos de intersección, pero si no me los dan, yo lo que tengo que hacer es encontrarlos. Ahora, podría ponerme a buscar la intersección de aquí hasta aquí también, pero es que ya sé que esta recta termina en 6. Entonces, todo ese proceso o el área, es más, esto lo voy a mover un poquito para acá, para que al final me quepa, y es igual a 2x más 5. Si yo lo que quiero encontrar es el área, entonces sé que tengo que hacer, ok, la integral desde menos 1 hasta 3. Y ahora lo que tengo que hacer es una resta de las funciones. Y una resta de las funciones donde primero tengo la recta y a esa recta le voy a restar la cuadrática. Porque resulta que cuando yo saco el área de la recta de 2x más 5, lo que estoy sacando es toda esta área que está acá. Toda junta. Todo esto, desde aquí hasta aquí y hasta abajo. Pero en el momento que yo le resto la cuadrática, que es x a la 2 más 2, con esta yo estoy sacando esta área que está aquí y la estoy restando. Y en el momento de restarla, lo que estoy encontrando es el área comprendida entre ellas dos en términos de x. Es más, voy a ponerle área 1. Voy a decir que esta es el área 1 y voy a decir que esta es el área 2 para hacerlo un poquito más en orden ahí en términos de esto. Ok, entonces voy a sacar el área 1, que sería la integral de menos 1 hasta 3. Cuando resuelvo eso, eso me va a quedar menos x a la 2 más 2x más 3 de x
que eso sería lo mismo hacer menos x a la 3 sobre 3 más 2x a la 2 sobre 2, que esto simplificado al final nada más me va a quedar el x al cuadrado más 3x evaluado desde menos 1 hasta 3. Ok, si evaluamos el 3 en esto, nos está dando 9. El menos, que es la operación que vamos a hacer, la resta, y después al evaluar en 1, nos da menos 5 tercios. Que al final, cuando nosotros hacemos esa operación, el 9 más el 5 tercios, nos está dando 32 tercios. Ok, ya sacamos el área 1, esta que está por acá. Entonces, voy a borrar aquí por una cuestión de espacio para que me quede. La pizarra es pequeña. Y voy a calcular aquí el área 2. El área 2. Entonces ahora sería la integral, pero va a ser de este pedacito. Desde 3 hasta 6. ¿Qué sucede acá? Aquí cambió. Ahora la que está por encima es la curva. Entonces la primera va a ser x a la 2 más 2. Y le voy a restar la recta, que sería 2x más 5 de x. Que eso es lo mismo que yo haga la integral desde 3 hasta 6 de x a la 2 menos 2x menos 3 de x. Que integrando esto me quedaría x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 menos 3x evaluado desde el 3 hasta el 6. Y lo que hacemos ahí entonces ahora es evaluar ambos números. Cuando evaluamos el 6, evaluando el 6 acá, nos queda 18 menos, y ahora evaluamos el 3, nos queda menos 9, y al hacer esto entonces nos está quedando 27. Esa sería el área que está acá. Pero a nosotros nos están pidiendo el área total. Entonces, ¿quién va a ser el área total? Por lo tanto, el área total va a ser el área 1 más el área 2. Es decir, el 32 tercios más 27, que eso nos daría 113 tercios. Y esa sería el área total. Ahí lo tuve que hacer, calcular el área 1 aquí y el área 2 aquí, muchachos, por una cuestión de espacio. El área total, una pizarra más grande lo hubiera acomodado diferente, pero bueno, aquí por espacio me queda de esta forma. Vamos a resolver ahora el ejemplo 3. El ejemplo 3 también nos hace referencia a calcular un área, pero ahora solo nos dan los criterios de las curvas. El ejemplo 3
Les decía, el ejemplo 3 me dice, considere la región del plano acotada por las curvas y igual a x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 1 y y igual a menos x a la 2 más 3x menos 1. Y me dice, determine el área comprendida entre ellas. El área que está entre ellas. Entonces, bueno, aquí yo no sé, yo sé que cuando me preguntan el área tengo que calcular una integral, pero no sé de dónde a dónde tengo que calcular esa integral. Sí me acuerdo, bueno, lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos de intersección para yo saber de dónde hasta dónde voy a tener que ir calculando esa integral. Entonces buscamos los puntos de intersección. Recuerden que los puntos de intersección es cuando las dos curvas, cuando las dos funciones sean iguales. Entonces sería cuando x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 1 sea igual a menos x a la 2 más 3x menos 1, que eso sería x a la 3. Este va a pasar a sumar, entonces me queda menos x a la 2. Este va a pasar a restar, entonces me queda menos 2x. Y este va a pasar a sumar, que se hace 0. Factorizado, aquí puedo sacar un x a factor común. Me queda x a la 2 menos x menos 2. Y factorizado esto, sería x menos 2, x más 1, igual a 0. Ok, entonces sé que los valores donde se intersecan es cuando x vale 0, cuando x vale 2 y cuando x vale menos 1. Entonces, ¿quién va a ser el área? El área que yo ando buscando, llamémosla el área total, sería la integral. Y aquí voy a seguir un orden que sería desde menos 1 hasta 0 de, llamémoslo así, esta función entre esta función o menos esta función, perdón. Pero noten algo, también situaciones que uno tiene que darse cuenta. Si ustedes agarran la cúbica y le restan esta que está aquí, en realidad te están formando esta. Porque es como si lo pasaran a restar de una vez. Entonces voy a aprovechar y voy a escribir esta. X a la 3 menos x a la 2 menos 2x de x. Repito, porque aquí lo que hacemos es, a esta le restamos esta, que fue en realidad el proceso que hicimos aquí. Y a eso le voy a sumar la integral que va a ir desde 0 hasta 2 de igual x a la 3 menos x a la 2 menos 2x de x. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener ahí? Que bueno, en ambas yo estoy haciendo la cúbica menos la cuadrática. O sea, estoy asumiendo que la cúbica está por encima de la cuadrática. Pero recordemos que eso no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que en alguno de estos intervalos, más bien la cuadrática vaya arriba, vaya por encima de esa cúbica. Pero eso lo podría determinar, bueno, si empiezo ahí a hacer la gráfica o si empiezo a hacer valores o a probarme algunos valores. Pero bueno, al final, lo más simple que nosotros podemos hacer es decir, bueno, voy a ponerle valor absoluto y voy a calcularlas en valor absoluto. Pero vean que le pongo un valor absoluto a esta integral y el otro valor absoluto a esta. Los hago por separado.
no lo puedo hacer junto. O sea, no lo puedo hacer desde aquí hasta aquí porque si no, no sería la gracia. Como cada una es un área por separado, entonces tiene que ser una para este y otra para este. Entonces, voy a venirme a calcular esta. Acá. Y voy a calcular la integral desde -1 hasta 3 de x a la 3 menos x a la 2 menos 2x de x. Cálculo la integral, eso es x a la 4 entre 4 menos x a la 3 entre 3 menos, y esta me quedaría 2x a la 2 sobre 2. Pero esos dos se van a poder simplificar. Entonces solamente me queda el x al cuadrado, evaluado desde -1 hasta 3. Y entonces evaluamos el 3 acá y le restamos el resultado de evaluar el -1. Cuando evaluamos el 3, eso nos da 9/4. Y cuando evaluamos el -1, menos, que era la operación del que se hay que hacer, y al evaluar el -1 nos da 5/12. Entonces va a ser el 5/12 más el 9/4. Y eso nos estaría dando 15/16. Vean que me dio positivo. Eso quiere decir que en este intervalo, la cúbica, iba por encima de la cuadrática. Entonces, si yo aquí no le escribo valor absoluto, no hay ningún problema, porque al igual me está dando positivo. Pero ahora vamos a ver qué sucede con la otra. La otra sería la integral desde 0 hasta 2 de x a la 3. Miren, ¿y por qué aquí puse 3? Perdón, ahí era 2. Aquí era 0, perdón. Yo creo que el 3 va a salir. Y aquí era 0. Y cuando evalúo el 0, esto me da 0. Y entonces, aquí el resultado era 5/12. Ahora sí, de 0 hasta 2 sería x a la 3 menos x a la 2 menos 2x de x. Eso me daría el x a la 4 sobre 4 menos el x a la 3 sobre 3 menos el x a la 2 evaluado desde 0 hasta 2. Cuando evaluamos el 2, nos da -8/3. Y cuando evaluamos el 0, nos da 0. Que si resolvemos eso, nos estaría quedando el -8/3. Pero vean que ahí es donde nos quedó negativo. Eso significa que aquí, si yo hice la cúbica menos la cuadrática, lo hice al revés, porque más bien la cuadrática tenía que ir por encima. Pero me acuerdo, yo lo había hecho con valor absoluto. Entonces, a esto lo trabajamos con un valor absoluto. Y al trabajarlo con el valor absoluto, ahora sí nos quedaría el 8/3. Entonces aquí sería el primero, esta área nos daba 5/12 más esta otra área nos está dando 8/3 y el 5/12 más el 8/3 nos estaría quedando
el 37 doceavos. Y ya está. Ese sería el resultado.